Género Libre. En este año 2017 se cumple el centenario de la Revolución Rusa, el acontecimiento histórico más importante del siglo XX. Luego de la experiencia efímera pero gloriosa de la Comuna de París, que fue una revolución socialista que gobernó la ciudad de París en 1871, millones de oprimidos derribaron a sus opresores y se propusieron edificar una sociedad justa, igualitaria y humana, es decir, una sociedad socialista en Rusia. A mediados del siglo XIX, Rusia, con un 80% de la población analfabeta, era un país campesino atrasado industrialmente, ya que su economía era de tipo rural-agraria. Este país se incorporó a fines del siglo XIX, bastante tarde, a la cadena de la economía capitalista mundial, porque ya en Europa y Norteamérica existían países capitalistas avanzados y desarrollados. Rusia se encontraba bajo un régimen zarista autocrático y no hubo revoluciones burguesas como sí lo hubo en otros países. Debido a que la mayoría de la población era campesina y solo unos pocos eran dueños de tierras, condenaba a los campesinos a la pobreza, la miseria y el hambre, lo que conducía a revueltas periódicas que eran reprimidas sangrientamente por la autocracia zarista. Según la organización política Corriente Marxista Internacional, la productividad de la industria rusa estaba a un nivel más bajo que la de los países más avanzados, pero su técnica y estructura capitalista se encontraba al mismo nivel. En 1914, las fábricas empleaban al 41.4% de los obreros rusos, cuando en Estados Unidos solo empleaban al 17.8%. Asimismo, la organización Corriente Marxista Internacional comentó que la base que nutrió la formación de la clase obrera rusa fue el campo. Así, se formó un proletariado de 10 millones de obreros muy concentrado y combativo, que habiendo roto bruscamente con sus viejas relaciones sociales, unido a la opresión despiadada que ejercía el zarismo, hacía que estuviera abierto a las ideas revolucionarias más avanzadas de su tiempo. Todos los elementos para el estallido de la revolución estaban presentes a comienzos del siglo XX. Por ejemplo, en 1905, por primera vez en la historia, aparece la huelga general revolucionaria como herramienta de lucha, paralizando la industria, los transportes y el telégrafo. Según el diario digital argentino Infobae, esto se logró controlar mediante una combinación de concesiones y represión, pero reapareció a una escala aún más importante tras un hiato de 12 años, en febrero de 1917. Y culminó con el golpe de estado zaristas por los bolcheviques al mando de Vladimir Lenin en octubre de ese mismo año. Al cabo de 3 años de lucha contra los opositores internos y externos, los bolcheviques consiguieron establecer un dominio indiscutido sobre la mayor parte de lo que había sido el imperio ruso. Como decía el político y revolucionario ruso León Trotsky, el rasgo característico más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos, sacudidas por acontecimientos excepcionales que las sacan abruptamente de la rutina y del conservadurismo social reinante. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres en ese tiempo? Las trabajadoras, el sector más oprimido de la clase obrera rusa. Según la edición digital del Partido Obrero, las trabajadoras rusas concentradas en el sector textil y en los oficios menos calificados eran el sector más explotado de la clase obrera rusa. El salario medio en el sector textil era menos de la mitad de la metalurgia en 1917. El día 23 de febrero en el calendario juliano, 8 de marzo en el calendario gregoriano, era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nadie imaginaba que ese día marcaría el inicio de la revolución. En la historia de la Revolución Rusa, Trotsky recuerda que las mujeres trabajadoras fueron la vanguardia de la Revolución de febrero de 1917. A primeras horas de la mañana, las obreras de algunas fábricas textiles de la capital, desoyendo las consignas de las organizaciones obreras, salen a la huelga enviando delegaciones a los obreros metalúrgicos para que las sigan. Ese día se declaran en huelga cerca de 90.000 obreros y obreras en San Petersburgo. Las socialdemócratas rusas editaron la revista Rabotnitsa, que significa La Trabajadora, cuyo primer número fue publicado en el Día Internacional de la Mujer de 1914, con 12.000 ejemplares. Poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, esta revista siguió el ejemplo de las obreras alemanas, cuya revista, La Igualdad, en alemán, fue editada por Clara Zetkin desde su fundación en 1892. Clara Zetkin fue una destacada socialista internacionalista, camarada y amiga de Rosa Luxemburgo, y la más grande organizadora de las mujeres obreras y socialistas de su tiempo. El consejo editorial Rabotnitsa
incluía a Inessa Armand, que según el sitio online Mujeres en la Historia fue quien defendió la emancipación de las mujeres y se unió a las ideas comunistas que abogaban por una liberación total de las tareas domésticas. Sus ideas se plasmaron en varias publicaciones feministas y trabajó para convertirlas en realidad al frente de la Secretaría de Mujeres impulsada por el Partido Comunista, la Yentodel. También a Alexandra Kollontai, quien soñó con un mundo utópico en el que las mujeres se liberaran de lo que ella consideraba sus principales ataduras sociales, la familia, la sexualidad y la maternidad. Fue directora de la Organización de Mujeres Soviéticas, conocida como Seindotel, en 1920, nombrada por Lenin. Y también a Nadezhda Krupskaya, quien pasó a la historia por ser la compañera de Lenin y por ejercer un importante papel en la dirección del Partido Socialdemócrata ruso, pero también, y sobre todo, por su implicación en la educación y en la creación de un sistema de bibliotecas profesional en la Rusia bolchevique. Nadezhda Krupskaya luchó contra las injusticias más básicas de la sociedad, trabajando desde cuestiones tan necesarias como el intento de erradicar el analfabetismo entre la población rusa y entre futuras líderes del movimiento de mujeres comunistas. El editorial del primer número afirmaba que Rabotnitsa educará a las trabajadoras con poca conciencia política y señalará sus intereses comunes con el resto de las clases trabajadoras, no solo en Rusia, sino también en el mundo. La Primera Guerra Mundial transformó el rol social de las mujeres en Rusia. Entre 1914 y 1917, cientos de miles de mujeres se convirtieron en obreras industriales, ocupando los puestos de trabajadores reclutados para la guerra. El ingreso de las mujeres a las fábricas no las eximía de sus responsabilidades en el hogar. Las presiones que sufrían las trabajadoras ante el hambre de sus hijos, combinada con la exclusión de la vida política y social, las convertía, como señalaba la revista Rabotnitsa, en uno de los sectores más oprimidos. Ellas hacían eternas colas en pleno invierno ruso antes de ingresar a las fábricas para conseguir un poco de pan. Pero esta condición de doble opresión llevó a las trabajadoras a cuestionar el poder político. La revolución bolchevique otorgó a las mujeres la plena igualdad de derechos civiles y políticos y el casamiento civil y el divorcio y el derecho al aborto en noviembre de 1920, lo cual convirtió a Rusia en el primer estado del mundo en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y desarrolló una política tendente a permitir la socialización del trabajo doméstico y de la crianza de los niños, liberando a la mujer del yugo de la esclavitud doméstica. En estos 100 años de la Revolución Rusa necesitamos conocer, reflexionar y comprender las grandes conquistas que las mujeres alcanzaron en 1917, a pesar de haber sido traicionadas por los burócratas comandados por Stalin a fines de los años 20, como así también analizar las conquistas alcanzadas por las mujeres hasta la actualidad y seguir luchando por los derechos que todavía nos faltan.